Hola a todos. Bueno, mirad, de este primer tema no hay muchos ejercicios de examen, ¿de acuerdo? Como ya os he comentado anteriormente, ¿de acuerdo? Esto, el temario se había modificado, pues habitualmente en los exámenes que tenemos de años anteriores había salido siempre algo referido a flujo laminar, turbulento, como esa parte la han quitado, pues digamos que ahora esa parte corresponde a este, digamos que a los el problema uno, ¿de acuerdo? El primer problema, ¿de acuerdo? Uno de los tres problemas, ¿de acuerdo? Que saldrán en el examen, será relativo a esta parte, pero repito, de esto no hay mucho, ¿de acuerdo? Así que lo que he hecho ha sido seleccionar unos pocos problemas de vuestra hoja de problemas. Vamos a hacer eso como introducción, ¿de acuerdo? A los, repito, me parece que hay tres o cuatro ejercicios solo, o sea, tres o cuatro ejercicios de examen de este tema únicamente, ¿vale? Todos los ejercicios os lo he dejado, ¿de acuerdo? En un PDF, parece que el problema es tema uno o algo así, ¿de acuerdo? En la pestaña material tenéis un PDF, de acuerdo con los ejercicios, ¿vale? Para mirar. El primero dice, a la velocidad de funcionamiento de 1500 revoluciones por minuto, la curva HM caudal de una bomba centrífuga es una parábola de eje vertical, esto es importante, una parábola de eje vertical. Dice que la altura máxima es de 50 metros para un caudal de 15 litros por segundo, siendo la correspondiente de potencia consumida de 12,5 kilovatios. Es decir, nos dan la altura que proporciona para un caudal determinado y la potencia consumida, ¿vale? Y después nos dicen que esa altura también se anula para un caudal de 40 litros por segundo. La potencia consumida varía linealmente con el caudal, siendo de 5 kilovatios para caudal nulo. Y varios datos. Nos piden primero que calculemos las funciones de altura manométrica, potencia en el eje, de acuerdo y rendimiento en función del caudal y que las representemos gráficamente. Claro. Esa es simplemente la velocidad de giro que nos habían proporcionado. Mirad, nos dicen que la curva manométrica es una parábola, ¿de acuerdo? Si es una parábola, pues tiene que ser una ecuación de segundo grado y por tanto, como no sabemos exactamente la estructura que tendrá, pues lo que podemos hacer es plantear esa altura manométrica como un polinomio de segundo grado en función del caudal con coeficientes indeterminados, A, B y C. Sí que nos dicen, sin embargo, que la potencia en el eje varía linealmente con el caudal, con lo cual en este caso se verá representada por un polinomio de primer grado cuyos coeficientes hemos nombrado aquí indeterminados de y. Esta será, por tanto, la expresión de la altura manométrica, esa es la expresión de la potencia en el eje. Por supuesto, nos hace falta determinar, ¿de acuerdo?, cuáles serían esos coeficientes, ¿de acuerdo? Con lo cual ahí tenemos nada menos que 5 coeficientes, ¿vale? Mirad, sí que es verdad que nos han dicho que esta parábola presenta, es una parábola de eje vertical. Mirad, si es una parábola de eje vertical, es que es así. Por tanto, eso quiere decir que tiene que presentar un máximo. Y por tanto, si presenta un máximo, si yo derivo la altura manométrica con respecto al caudal, si es un máximo, eso me tiene que dar cero. Es decir, si derivamos la expresión que hemos empleado, que sería 2AQ, simplemente de la derivada, más B, eso tiene que ser igual a cero. Con lo cual, fijaros que tenemos una ecuación adicional. Aparte de las expresiones que tenemos aquí, tenemos una ecuación adicional que nos relacionará de acuerdo los términos A y B de acuerdo con el caudal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues simplemente analizar los datos que nos han dado. A nosotros nos han dicho que para un caudal de 15 litros por segundo, yo le he pasado ya todo a Sistema Internacional, yo creo que es más conveniente dejarlo todo en Sistema Internacional. Para un caudal de 15 litros por segundo, 0,015 metros cúbicos por segundo, la altura, que era el valor máximo, era 50, y la potencia en el eje 12,5. Por el otro lado teníamos que para un caudal de 40 litros por segundo, 0,04, la altura manométrica valía 0, y por otro lado es
la potencia en el eje para caudal 0 valía 5 kilovatios. Con lo cual ya veis que tenemos ahí varios valores que vamos a poder utilizar en esas ecuaciones. De hecho, mirad, primero, vamos a utilizar las dos alturas que tenemos. Si cogemos la primera ecuación, la de la altura, la expresión de la altura manométrica, podemos sustituir la altura manométrica y el caudal correspondiente. Si cogemos la primera, 50, eso nos quedaría A por 0,015 al cuadrado, después B por 0,015 más C. Y puedo utilizar lo mismo para los 40 litros por segundo, es decir, 0,04, sabiendo que el coeficiente, que la altura manométrica valdría 0. Además, mirad, si nos han dicho que esto era la altura máxima, eso significa que para este caudal se cumpliría esta ecuación, porque sería el punto máximo. Es decir, que también puedo poner que 0 sería igual a 2A por el caudal, que es 0,015 más B. Con lo cual ya veis que lo que acabamos de obtener aquí, montado, es un sistema con, en este caso de momento, tres ecuaciones. Aquí solamente he utilizado alturas manométricas y caudales, ¿de acuerdo? Pero hemos obtenido un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas que nos permite determinar que vale A, menos 8 por 10 a la 4, B 2,4 por 10 a la 3 y C 32, con lo cual ya tendríamos la primera expresión, que sería la altura manométrica en función del caudal. En este caso la altura manométrica se mediría en metros y el caudal se mediría en metros cúbicos por segundo, porque lo hemos pasado al sistema internacional. ¿Vale? Bueno, pues podemos hacer exactamente lo mismo con la potencia en el eje. Es decir, aquí teníamos dos términos de potencia, el que correspondía a un caudal de 0,015 y el que correspondía a un caudal de 0. Como ahora en este caso la expresión es lineal, mirad, la expresión es lineal, llega hasta aquí, bueno, pues tendríamos potencia 12,5 para caudal 0,015 y potencia 5 para caudal 0. Con lo cual de aquí obtenemos los valores de I y de D y por tanto también tendremos la expresión de la potencia en el eje. ¿Vale? El caudal se sigue pidiendo lo mismo y en este caso, como hemos utilizado las potencias en kilovatios, pues la expresión estaría dada en kilovatios. ¿Vale? La tercera expresión que nos pedían ellos era el rendimiento. El rendimiento es el cociente entre la potencia manométrica y la potencia en el eje. Y la potencia manométrica es densidad por G, el caudal y altura manométrica. Y la potencia en el eje, pues nada, lo que tuviéramos. Con lo cual, fijaros que aquí tendríamos... En estos ejercicios ellos no acostumbran nunca a dar ningún tipo de parámetro, así que esto vamos a recurrir siempre al mismo. Luego habrá que tener precaución en los problemas, de acuerdo, exactamente la densidad que nos proporcionan, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? La densidad habitual utilizada aquí es 998. Pues la densidad a 20 grados centígrados, ¿de acuerdo? Que es la densidad de temperatura ambiental, con lo cual esa es la que prioritariamente se utiliza. Por tanto, tendríamos densidad 998, G 9,81, el caudal y la expresión de la altura manométrica que hemos localizado. Y abajo, el término de potencia. También lo teníamos, ¿de acuerdo? Tenemos una expresión, con lo cual simplemente había que sustituir, ponerlo aquí. ¿Vale? Sí que es verdad que a mí que hemos tenido en cuenta, mirar, cuando arriba operemos, que hemos operado el sistema internacional, nos dará la potencia en vatios, con lo cual lo de abajo también tendría que estar en vatios. Como la potencia, nuestra expresión de potencia era en kilovatios, he multiplicado por 1000 para pasar a vatios, ¿vale? No se puede hacer nada con esta expresión, ¿eh? Ya veis que aquí no vamos a poder simplificar nada. Si nos ponemos aquí a multiplicar, no va a complicar enormemente la vida. Esto no merece la pena. La expresión la dejaría, incluso yo me parece que la solución la han dejado todavía más gruesa, ¿de acuerdo? Pero la expresión la dejaríamos tal cual. ¿Cómo nos pedía la representación? Bueno, pues la representación de la altura manométrica frente al caudal era una parábola, repito, de eje vertical, en el que sabemos que para caudal 0 valía 32. Después tendríamos el caudal en el que se producía esa altura máxima, que ya hemos determinado
Era el primer dato que nos daban, era el 0,015. La verdad es que no he puesto ahí altura, pero bueno, la altura también la teníamos, la altura eran 50 metros, ¿eh? Se podía haber también indicado aquí. Aquí se podía haber puesto que esto correspondería con 50. Se correspondería con 50. Y finalmente dice que se anulaba para caudal 0,04. Con lo cual simplemente representar de acuerdo la parábola que pasa por los 3 puntos y ya tenemos una de ellas. La gráfica de potencia en el eje era más sencilla, porque la gráfica de potencia en el eje era lineal. Y sabíamos que para caudal nulo valía 5, con lo cual simplemente había que trazar una línea, ¿de acuerdo? Que empezara en el 5 y que fuera ascendiendo, porque simplemente esa potencia va aumentando conforme aumenta el caudal. ¿Vale? Repito, si miráis la expresión, veréis que tiene pendiente positiva, ¿de acuerdo? Pues la pendiente era 500, ¿vale? Con lo cual tiene pendiente positiva y por tanto iría en aumento. Y finalmente, el rendimiento es algo un poco más complicadillo, pero por una cuestión. Y es porque, evidentemente, mirad, si vais a la expresión que hemos obtenido para el rendimiento, vamos a quitar alguna cosilla aquí para que se vea con más claridad. Voy a quitar aquí algunas rayillas, ¿de acuerdo? Mirad, nos vamos aquí a la expresión que teníamos para el rendimiento. ¿Vale? Y, primero, os dais cuenta, o podemos darnos cuenta, es que para caudal nulo, el rendimiento valdría 0. Con lo cual yo no tengo ningún problema en dibujar este primer punto para caudal 0, rendimiento 0. ¿Vale? Teníamos otro caudal para el cual la altura manométrica se anulaba. Esto de aquí se anulaba. ¿De acuerdo? Que era para 40 litros por segundo. Con lo cual también tenemos otro punto 0 en 0,04. ¿Vale? Y aquí el rollete sería saber exactamente. Hombre, se puede intuir, ¿de acuerdo? Pero esto no es del todo correcto, ¿de acuerdo? Digamos que la forma correcta de saber dónde se produciría y sobre todo, aunque se intuyera que el punto, ¿de acuerdo? Que es una parábola, ¿de acuerdo? Y que el punto central, ¿de acuerdo? Estaría en 0,02, pues no sabríamos el valor no sabríamos el valor exacto del rendimiento y por tanto pues tampoco no se podría representar, ¿de acuerdo? Así que mirad, lo que sí que he hecho ha sido, he derivado el rendimiento con respecto al caudal. Repito, es un poco tostón, porque claro, aquí teníamos un término en Q, un polinomio, es un cociente, llevar al primero, por el segundo sin derivar, en fin, esos eran simplemente operaciones de derivada y lo he igualado a 0. Y he obtenido un caudal para el cual se produciría esa derivada nula, que era 0,02. Repito, esto es lo que técnicamente intuíamos que era este punto de aquí, donde se produciría el rendimiento máximo. Lo que no sabíamos es que qué valía ese rendimiento máximo. Bueno, pues con ese caudal, si lo volviese a sustituir, si ese caudal se sustituye en la expresión del rendimiento, que es solamente función del caudal, obtenemos un valor de 0,6266. Con lo cual este será el valor que tendríamos aquí, que correspondería al máximo y que por tanto, de acuerdo, la curva que representaría el rendimiento de la bomba sería esta parábola que hemos dibujado aquí. ¿Vale? Repito, esta última cuestión era un poco groserilla, ¿de acuerdo? Pero si no hubiéramos hecho este cálculo, si no se hace esto, ¿vale? Pues tampoco sabríamos de acuerdo qué vale el rendimiento máximo, con lo cual digamos que la curva estaría un poco paticoja, ¿de acuerdo? La curva no estaría de acuerdo, no completada del todo, ¿vale? Oye, de todas formas una cosa, o sea, claro, a día de hoy disponemos todos de las calculadoras tan mágicas que tiene la función solve, que lo hacen todo, ¿de acuerdo? Es decir, yo sí que es verdad que he perdido 10 minutos, he perdido 5 minutos en derivar y en poner la ecuación, pero que es verdad que luego a la hora de igualar he igualado a 0, pero directamente, quiero decir, me he puesto a escribir la expresión y he obtenido el valor, no me he complicado en volver a seguir operando, tal. Digamos que nuestra intención no era obtener ninguna expresión simplificada ni nada parecido. ¿De acuerdo? Nosotros lo que queríamos era obtener qué valía de acuerdo el valor máximo de eso. Por lo cual simplemente con igualar con la calculadora y hacerlo
era suficiente, ¿vale? Vale, siguiente. Problema 1.14. Mirad, dice: el sistema de bombeo de una instalación está formado por dos bombas idénticas acopladas en paralelo. En condiciones normales de funcionamiento, la bomba gira a una velocidad de 2000 revoluciones por minuto y consumen entre las dos una potencia eléctrica de 40 kilovatios, siendo el rendimiento eléctrico de 0,95. Dice que es el rendimiento de los motores eléctricos a los que están conectadas. La curva característica de bomba para una velocidad de giro de 1000 revoluciones por minuto puede aproximarse por la ecuación esta que nos proporcionan aquí. Y la curva característica de la instalación en condiciones normales, en este caso no la dan, es la curva resistente. La curva característica de instalaciones es lo que nosotros denominamos como curva resistente. Es H sub R, que sería 20 más 200 Q cuadrados, esta que nos proporcionan aquí. Nos pide que determinemos el caudal, la altura y el rendimiento total de cada bomba en estas condiciones. Bueno, la verdad es que aquí se van a mezclar varias cosas, ¿de acuerdo? Tenemos por un lado un acoplamiento en paralelo, la curva resistente de instalación, la curva manométrica, ¿de acuerdo? Pero, cuidado, a una velocidad diferente a la que están girando las bombas, y hay una pequeña inserción aquí del tema de esto del trabajo eléctrico. Os aclaro una cosa. Nosotros hemos dicho ya anteriormente que las bombas están accionadas por un motor eléctrico, ¿de acuerdo? Ese motor eléctrico también presenta un rendimiento. Esto no tiene nada que ver con fluidomecánica, esto es una cosa aparte, ¿de acuerdo? Es decir, lo que nos dan en este caso es un rendimiento, lo digo porque alguien dirá, pues ese rendimiento no lo hemos visto en teoría ya, es que ese rendimiento no tiene nada que ver con los rendimientos propios de la bomba. Eso es el rendimiento del motor eléctrico que acciona la bomba, que son dos cosas diferentes, ¿vale? Vale, digamos que aquí lo hemos aglomerado todos estos términos de aquí. Vale, mirad. La primera dificultad con la que nos encontramos, y por eso he puesto aquí el ejercicio aquí, para que hiciéramos un cálculo de semejanza, es que la curva que nos proporcionan, la curva que ellos nos dan, corresponde a una velocidad de 1000 revoluciones por minuto. Digamos que esa es la curva característica de las bombas que nosotros tenemos en la instalación, pero cuando esas bombas estuvieran girando a 1000 revoluciones por minuto. Resulta que en nuestra instalación están girando a 2000, por lo cual yo tengo que modificar, esa conocer a la curva, de acuerdo, que corresponde de acuerdo a nuestras bombas en este instante, porque están girando a una velocidad que es justamente el doble, ¿vale? Con lo cual, ¿cómo modificamos la expresión de esa curva característica? Bueno, pues mirad, la expresión de esa curva característica la modificamos de la siguiente forma. Lo que vamos a hacer es utilizar los coeficientes de caudal y los coeficientes manométricos. Mirad, si utilizo el coeficiente de caudal, podría poner que caudal partido velocidad n por diámetro al cubo sería igual a caudal prima por la nueva velocidad por el diámetro prima al cubo. Ya no hay ninguna variación, fijaros que no hay ninguna variación en el diámetro. Los diámetros los podemos quitar porque sea lo mismo, nuestra variación es en la velocidad. Es decir, el caudal inicial partido la velocidad inicial sea el caudal nuevo partido la velocidad nueva, que era 2000. Con lo cual ya tenemos una relación entre el caudal que aportaba la bomba original, o sea, la bomba trabajando a 1000 revoluciones por minuto, y el caudal que aportaría la bomba cuando trabaja a 2000. Hacemos exactamente lo mismo con la altura manométrica. También podemos quitarle de acuerdo a los diámetros. Lo que pasa es que ya veis que en este caso las velocidades están al cuadrado, con lo cual la relación que tendremos de alturas manométricas nos quedará así. Mirad, siempre lo despejamos así, ¿para qué? Bueno, pues simplemente lo despejamos así para una cuestión. Yo creo que es la forma más ordenada de llevar esto, ¿vale? Mirad,
esta altura manométrica es la que está aquí. Y este caudal es el que está aquí. Si yo sustituyo eso por sus valores prima, yo tendré una nueva expresión que será la curva característica correspondiente a la bomba a 2000 revoluciones por minuto. Es decir, H sub m será H sub m' partido por 4, sigo poniendo el 10, 1 menos, y en vez de poner caudal pongo caudal prima partido por 2. Caudal prima partido por 2, 0,05, y esto lo cuadrado. Y lo único que tenéis que hacer ahora es simplemente operar. Es decir, el 4 lo paso multiplicando, 10 por 4, 40, y esto simplemente lo opero, 2 por 0,05 sería 0,1, con lo cual así ya tendríamos la curva característica de la bomba, pero en este caso a 2000 revoluciones por minuto. ¿Vale? Cuando tengamos ya la curva obtenida, no hagáis muchos casos de los primas. Los primas nos han servido para poder distinguir en el planteamiento inicial la parte que correspondía a la bomba girando a 1000 y la parte que correspondía a la bomba girando a 2000. Pero nosotros ya no vamos a hacer ninguna distinción con eso. Nosotros lo que tenemos es, por un lado, repito, la curva característica de la bomba que gira a 1000, y ahora tenemos la curva característica de la bomba que gira a 2000. ¿Vale? Vale. Como teníamos dos bombas en paralelo, y además, en este caso, son idénticas, ¿de acuerdo? Son la misma bomba, pues ya sabemos que la altura manométrica de la instalación sería la altura manométrica de la 1 o de la 2, y que el caudal de instalación se repartirá entre las dos bombas, con lo cual el caudal de instalación será 2 veces el caudal de una de las bombas. Esto lo podemos emplear cuando las bombas son idénticas. Si las bombas son idénticas, repito, el caudal de instalación se reparte, con lo cual a cada bomba que le corresponderá la mitad del caudal de instalación, o lo que es lo mismo, me da igual cómo lo expreséis. Lo importante es que el caudal de instalación será 2 veces el caudal de una de las bombas. Y estudiamos el acoplamiento. Es decir, estudiamos la igualación de la altura manométrica con la altura resistente de la instalación. La altura resistente de la instalación ya me la habían dado. La curva manométrica es esta que hemos averiguado. Simplemente mirar, aquí tenéis que tener simplemente precaución con una cuestión. Esto no quiero que lo liemos. La curva resistente siempre es función del caudal de instalación. Con lo cual, yo no podría haber puesto aquí Q. Si yo hubiera puesto en la bomba Q, estaría asumiendo que todo el caudal pasea por la bomba, y eso no es cierto. Es decir, digamos que esto o lo pongo en función del caudal de la bomba o lo pongo en función del caudal de instalación. Es más normal utilizar el caudal de instalación para no andar con rollos. Con lo cual, ¿qué pondré aquí de acuerdo como caudal de bomba? Pues la mitad del caudal de instalación. Si resolvéis eso, es una ecuación una ecuación con una incógnita, nos proporciona 0,129 metros cúbicos por segundo, que corresponde con el caudal de instalación. Con lo cual el caudal por bomba, como sea la mitad, sería 0,06455. La altura manométrica nos da exactamente igual de dónde la obtengáis. Porque mirad, realmente estos dos términos, fijaros que para el punto de funcionamiento son iguales. Con lo cual me daría lo mismo que si estuviese aquí, que si estuviese a la izquierda, que si estuviese a la derecha. Si estuviese en cualquiera de los sitios, tendremos la altura manométrica, y la altura manométrica que proporcionaría cada una de las bombas, que al fin y al cabo corresponde con el total de instalación, es 23,33 metros. Mirad, vamos al asunto de la potencia esta, del rollete este que nos han dicho, de la potencia eléctrica, etc. Mirad, el rendimiento eléctrico de un motor simplemente es la potencia que él consume, que vamos a llamar potencia eléctrica, abajo en el denominador, y arriba
la potencia que suministra, que sería la potencia que suministra el eje de la bomba. Con lo cual, fijaros que yo de aquí puedo despejar y decir que la potencia de accionamiento sería el rendimiento que nos han dado por la potencia eléctrica consumida. ¿Vale? Hago una aclaración para que no haya ningún rollo. La potencia eléctrica que nos habían dado era la potencia eléctrica total del conjunto, eran 40 kilovatios. Evidentemente, las dos bombas funcionan, tienen el mismo tipo de funcionamiento y por tanto consumirán exactamente lo mismo. Por eso directamente lo divido por 2, he puesto 20. Con lo cual, eso sería la potencia en el eje de una de las bombas. Y finalmente el rendimiento, porque sería igual para ambos, es la potencia magnética a partir de la potencia en el eje. La potencia magnética dependerá de la densidad, G, el caudal de la bomba. Cuidado, aquí no estamos refiriendo a la bomba, no estamos refiriendo a la extracción, con lo cual evidentemente aquí el caudal sería el que corresponde a la bomba. La altura magnética proporcionada por la bomba, y abajo ya sabéis que como la potencia en eje que acabamos de averiguar en kilovatios, habría que multiplicar por 1000, con lo cual eso nos diría que las bombas están trabajando con un rendimiento del 0,776, o bien, si lo queréis expresar en porcentaje, pues de un 77,6%. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos los dos primeros problemillas de estos y ya hemos visto, ¿de acuerdo?, los otros conceptos importantes, ¿de acuerdo? La utilización de los coeficientes de semejanza, un acoplamiento, ¿de acuerdo?, en un acoplamiento en paralelo, ¿vale? Y lo de siempre, las cuestiones que piden aquí, que son cuestiones referidas, ¿de acuerdo?, a potencias consumidas y a rendimientos, que es lo más importante desde nuestro punto de vista, ¿vale? Venga, nos vemos en el próximo vídeo.